¿Cómo están? Buenas noches. Les damos una cariñosa bienvenida. Gracias por acompañarnos una vez más este miércoles en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Así es, esperamos que todos se encuentren bien en compañía de su familia. Y antes de iniciar, permítanme por favor compartir algunos anuncios. Bueno, recordarles que todos los miércoles seguimos a las 8 de la noche con este estudio bíblico de la gracia transformadora. Así esperamos que usted también pueda compartir este video, esta enseñanza con amigos, familiares, conocidos. Bueno, también les informamos que ya dimos inicio a los cultos dominicales, a las celebraciones dominicales. Estamos ya en el renuevo, reuniéndonos a partir del domingo pasado. Así es que si usted gusta acompañarnos, es bienvenido. Y comenzamos el servicio a las 12 del día. Para los hermanos o amigos que no pueden acompañarnos, pues seguimos con los mensajes en línea, en Facebook, así es que también puede seguirnos. Y solamente recordarles para quienes nos acompañen los domingos, tomen en cuenta por favor los siguientes asuntos. Nos están pidiendo que estemos con cubrebocas, ¿verdad? Y si usted no tiene, pues a la entrada de la iglesia tenemos cubrebocas, estamos también con el gel, manteniendo la distancia, y le pedimos también que por favor no traiga niños pequeños, solamente adolescentes de 12 años en adelante pueden acompañarnos, así es que esperamos que pues todos seguir estas indicaciones a fin de mantener esa distancia y también este protocolo eh, de, de medidas de salud sanitarias. Y también otro anuncio, el domingo 25 de octubre, el último domingo de octubre, vamos a celebrar la Cena del Señor. Así es que es una gran bendición, después de que 7, 8 meses en que no habíamos podido celebrar la Cena del Señor. Entonces invitamos a todos los miembros de la iglesia para que nos acompañen y ese domingo, domingo 25 de octubre, celebremos juntos y le demos gracias a Dios por la oportunidad de celebrar como familia, como iglesia, la Cena del Señor. Bueno, pues vamos a comenzar y espero que tenga ya a la mano su Biblia, papel y lápiz, y vamos a orar antes de entrar al tema en esta noche. Padre, gracias te damos por esta oportunidad, porque nos permites la vida, la salud, estamos con bien y ahora dispuestos para estudiar tu palabra. Dirígenos, por favor, Señor, para que esta enseñanza transforme todo nuestro ser y sigamos creciendo en gracia, sigamos creciendo en santidad para reflejar, Señor, fielmente el carácter de Jesucristo, tu Hijo. Rogamos también que perdones toda ofensa y que, Señor, podamos recibir tu palabra con gozo, con una actitud de fe, de confianza y dispuestos a practicarla. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bueno, hermanos, hoy vamos a tener el tema titulado Equilibrio entre fe y esfuerzo. Equilibrio entre fe y esfuerzo. Seguimos con la serie de la gracia transformadora y hemos visto que una de las características de la gracia de Dios es que va transformando nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestras actitudes, nuestra forma de actuar, de hablar, etcétera, de tal manera que esa gracia nos transforma día a día para reflejar el carácter de Cristo Jesús. Y tengo una definición aquí que me gustó mucho, si quiere anotarla, de lo que es gracia. Hay varias definiciones de gracia, pero esta va de acuerdo al tema que vamos a tratar en esta noche. Y dice, si gracia es la fuente divina de fortaleza y poder que capacita para vivir vidas victoriosas en Jesucristo, a pesar de las circunstancias. Vuelvo a leer una vez más esta definición de gracia. Es la fuente divina de fortaleza y poder que capacita para vivir vidas victoriosas en Jesucristo a pesar de las circunstancias. Entonces, hoy vamos a ver este equilibrio que debe de existir entre la fe del creyente y el esfuerzo que el creyente también tiene que llevar a cabo, porque a veces caemos en dos extremos. Y ya desde el año aproximadamente 1600 y 1700 surgieron dos tendencias o dos movimientos dentro de la fe cristiana, debido a que la fe cristiana en muchos casos estaba decayendo. Entonces surge por un lado un movimiento ante, como una reacción ante ese decaimiento de la fe
espiritual, y a ese movimiento se le llamó el quietismo. Quietismo. ¿Y en qué consistía este movimiento? Bueno, por ejemplo, en descartar totalmente cualquier esfuerzo del creyente en su santificación. Es decir, este movimiento decía, tú solamente depende de Dios, de su gracia, pero tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que esforzarte, ¿verdad? Y tienes que estar en una actitud de quietud. Entonces, el riesgo de este movimiento llamado el quietismo fue que llegó a promover la apatía y la irresponsabilidad espiritual. A fin de cuentas, como uno le dejaba todo en las manos de Dios, pues muchos creyentes se convirtieron en gente pasiva, ¿verdad? Entonces fue un extremo que se malentendió y se aplicó de manera incorrecta también ante el decaimiento que estaban enfrentando. Por otro lado, también surgió otro movimiento o tendencia que se llamó el pietismo. Y este pietismo fue como un péndulo del reloj que se fue al otro extremo, y el pietismo tendía el énfasis a exagerar el esfuerzo humano. Es decir, de tal manera que pues no se confiaba en Dios casi o no se dependía de Dios, sino simplemente ellos decían, tu crecimiento depende exclusivamente de ti, de tu fuerza de voluntad, de tu esfuerzo humano, pero este movimiento llegó al extremo de caer en el activismo. O sea, si el quietismo se fue al extremo de la pasividad, el pietismo se fue al extremo del activismo y de muchas veces caer en un legalismo, es decir, dar mayor importancia a lo externo, a las actividades externas, sin considerar el corazón, sin considerar la fe y la confianza en Dios. Bueno, entonces vamos al punto de cómo lograr un equilibrio adecuado entre la fe y el esfuerzo. Y ese es el reto, un equilibrio entre la fe y el esfuerzo. Y busque por favor en su Biblia, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, y vamos a leer los versículos 12 y 13, Filipenses 2, 12 y 13, dice así la escritura, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, aquí nos encontramos con esta combinación, ¿verdad? Con este equilibrio de nuestro trabajo y el trabajo de Dios. Entonces, en el versículo 12, el apóstol Pablo aquí nos exhorta y nos dice que nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Esa es nuestra tarea. Nosotros trabajamos, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero en el versículo 13, aquí entra el otro aspecto de que es Dios quien trabaja también. Y dice aquí, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que hay un equilibrio en estos dos puntos, en estos dos aspectos. Nosotros trabajamos y también por otro lado Dios trabaja. Y hay una unión que la verdad es inexplicable entender, comprender entre el esfuerzo personal del creyente y el control soberano de Dios. Las dos cosas existen, el esfuerzo personal del creyente, pero también el control soberano de nuestro Dios. Y hay en esto un balance, ¿verdad? Un balance. Y hay un escritor cristiano que usa una frase que a mí me gustó mucho, y esta frase manifiesta lo que debe de ser este balance, y él le llama la disciplina dependiente. Disciplina dependiente. Ahora, ¿dependiente de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Obviamente. Primera de Timoteo 4:7, Pablo está aquí ahora animando y exhortando a su discípulo Timoteo, y en 1 Timoteo 4:7 menciona aquí el apóstol Pablo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, ¿sí? Ejercítate para la piedad. Entonces, hay una parte en donde le corresponde al creyente, obviamente, ¿verdad?, llevar a cabo un esfuerzo, y no en la carne, sino una disciplina. Ejercítate para la piedad. Es decir, tienes que trabajar en tu crecimiento, en tu santificación, ¿verdad? Porque esto
esta es la única manera en la cual vas a poder tener ese crecimiento. Pero es una disciplina dependiente, no es una disciplina en donde solamente el puro esfuerzo humano quiere llevar a cabo la obra del Señor, no, sino que dependiendo del poder del Espíritu Santo, de su gracia, que es lo que nos capacita y nos habilita, y el Espíritu Santo que vive en nosotros, nuestra parte, nos disciplinamos, tenemos dominio propio, y ese dominio propio proviene de nuestra confianza y de nuestra dependencia del poder del Espíritu Santo. Entonces, el creyente tiene que ejercitarse en la vida de santidad. Y vamos a ver algunos otros ejemplos en algunos otros versículos en donde vemos este balance, la obra de Dios, y también vemos el esfuerzo o el trabajo del creyente. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios 15:10, dice aquí el apóstol Pablo lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, o sea que los otros apóstoles, pero no yo, sino a la gracia de Dios conmigo. Puede observar ese balance, el trabajo de Pablo, ¿verdad? Él dijo, pues he trabajado más que los otros apóstoles, y no lo decía él en un sentido de orgullo personal, sino él lo decía porque la gracia de Dios era lo que se estaba manifestando en él de tal manera que le daba esa energía para trabajar y aún más que los otros apóstoles. Pero él decía, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Así es que encontramos aquí este balance en cuanto, por ejemplo, el trabajo en la obra de Dios. Pablo, un hombre sumamente comprometido, trabajaba hasta el cansancio, con mucho fruto, pero él puede decir, sí, he trabajado bastante, pero no yo, la gracia de Dios en mí. O sea, la gracia capacitadora se manifestaba en el apóstol Pablo de tal manera que era un hombre incansable, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a Gálatas, capítulo 2, versículo 20, y aquí nos encontramos ahora en el aspecto de la santificación del creyente. Y Pablo puede decir aquí, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, aquí está otra vez este factor doble. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, o sea, el yo, la carne, él ha sido crucificado juntamente con Cristo. Dice, pero ahora Cristo vive en mí. Ahora, este es un tremendo misterio. Dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero lo que vivo en la fe del Hijo, lo que vivo en la carne ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, aunque su antiguo yo había sido crucificado juntamente con Cristo, ahora esa nueva naturaleza, por decirlo así, ese nuevo yo, la naturaleza de Cristo en él, le permite ahora al apóstol Pablo vivir de manera santificada, en una entrega total a Cristo Jesús. Así es que tenemos la presencia de Cristo, pero por otro lado también dice Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios. Bien, Colosenses capítulo 1, versos 28 y 29. Colosenses capítulo 1, versos 28 y 29. Dice aquí el apóstol Pablo, a quien anunciamos, se refiere a Cristo, estamos anunciando a Cristo, dice él, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así es que Pablo está hablando aquí de la importancia de evangelizar, de discipular, con el propósito de presentar a toda la gente como maduros en Cristo, maduros. Ahora, ¿cómo le hace el apóstol Pablo? Dice en el verso 29, para lo cual también trabajo. Entonces, ahí está el esfuerzo, ¿verdad? Del creyente. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hay un balance, como estamos ahorita comentando, ese equilibrio entre fe y esfuerzo. Ahora, esto es importantísimo, porque a fin de cuentas, la vida cristiana se trata de ir creciendo, de ir madurando, de parecernos más a Cristo,
pero todo comienza evangelizando y luego con ese proceso del discipulado. Y Pablo dice, ¿cómo se lleva a cabo esto? Bueno, se requiere el trabajo de un creyente comprometido, que esté atendiendo a los nuevos creyentes o a los creyentes que están madurando también, pero también dice Pablo, este trabajo, esta lucha, ¿verdad? Porque es una lucha espiritual, la llevo a cabo según el poder o la potencia de Dios, que es el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos formando a un creyente en su discipulado, en su madurez, en su crecimiento, está nuestra parte de trabajar, de estar al pendiente, de orar por esos hermanos, pero también está la otra parte de orar por ellos, de interceder, porque es el Espíritu Santo el único que les va a proveer de la capacidad y del poder para ir madurando y para que ellos vayan siendo transformados a la imagen de Cristo. Vamos ahora a 2 Timoteo capítulo 2. Pablo está instruyendo aquí a Timoteo, 2 Timoteo 2, 1 al 3. Dice aquí, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, Pablo al estar instruyendo a Timoteo, le dice en el versículo 1, Timoteo, esfuérzate en la gracia. Ahora, podemos interpretarlo de esta manera, esfuérzate por medio de la gracia. Uh-huh. Esfuérzate, Timoteo, por medio de la gracia. Ahora, mis hermanos, esto es lo que corresponde al creyente. El creyente en esta disciplina dependiente le corresponde crecer, esforzarse por medio de la gracia capacitadora de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Timoteo tenía la encomienda de encargar el Evangelio a creyentes que fueran fieles, fieles. ¿Por qué? Porque el Evangelio se va a poder transmitir y preservar, guardar y llevar a cabo bajo la dirección de creyentes fieles. Porque si no son fieles, entonces la predicación de la palabra se detiene. Si no son fieles, se pueden corromper el Evangelio. Entonces, se necesita creyentes fieles a la sana doctrina del Evangelio, fieles en vivir de acuerdo a la gracia, fieles en transmitir la palabra de Dios, fieles en discipular a otros creyentes. Ahora, cuando Pablo lo está instruyendo y le dice, vas a tener que enfrentar lo siguiente, es decir, la vida cristiana es la buena batalla de la fe. Y sí, mis hermanos, a veces hay situaciones muy difíciles, adversas, muchos retos, a veces luchamos con las tentaciones, luchamos con el desánimo, con infinidad de cosas, y en un momento dado un creyente puede desanimarse, desalentarse, pero ¿qué es lo que le va a ayudar a permanecer firme? La gracia de Dios, pero él tiene que esforzarse a través de la gracia capacitadora de Dios. Por eso le dice en el versículo 3, Timoteo, pues vas a tener que sufrir algunas penalidades, ¿verdad? Como los soldados, cuando están en batalla, pues tienen que enfrentar y sufrir una serie de situaciones adversas. Y como el deportista o el atleta que lucha, pues tiene que luchar legítimamente. Necesitas la gracia de Dios, pero tienes que ser íntegro en tu lucha. Versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, aquí está el balance. El fruto lo da Dios, pero Timoteo, a ti te corresponde como labrador primero trabajar, ¿verdad? Está aquí el esfuerzo. Y Pablo vuelve otra vez a unir esta mancuerna entre la fe y el esfuerzo en el versículo 7 y le dice, considera lo que digo. O sea, en tu esfuerzo como creyente tienes que ponderar, analizar, estudiar lo que te estoy diciendo, pero a continuación dice el apóstol Pablo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Se da cuenta? La gracia de Dios. ¿Quién provee la sabiduría? El Señor. Pero aquí están estos dos aspectos. Debo de considerar, debo de estudiar, debo de analizar, debo de ponderar, pero debo también de pedirle al Señor su discernimiento, su entendimiento, su sabiduría para poder comprender las instrucciones de su palabra o de cualquier asunto que estemos enfrentando en la vida. Entonces, considera lo que digo, pero el Señor te dé entendimiento.
el equilibrio entre fe y esfuerzo. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1, 2 Corintios capítulo 8. Y aquí vamos a ver ahora otro aspecto en cuanto a la importancia de dar. 2 Corintios 8:1 dice Pablo, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, estos creyentes en las iglesias de Macedonia, que estaban también atravesando momentos de dificultad, de cierta escasez, cuando ellos se enteran de que había otros hermanos en Judá, por ejemplo, a quienes había que ayudarles en la obra de Dios, entonces ellos se disponen para abundar y, como dice aquí Pablo, en su generosidad. Está hablando de dar. Pero Pablo aquí menciona en el versículo 1, lo que esos creyentes estaban mostrando como generosidad, como liberalidad en cuanto al dar, no fue sino simple y sencillamente la respuesta a la gracia de Dios. Es decir, cuando un creyente da, comparte, lo único que está haciendo en su vida es responder a la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios está poniendo en el creyente la intención, la motivación, el deseo de dar, de compartir y de apoyar también para la obra de Dios. En el versículo 7 continúa aquí el apóstol Pablo diciendo, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Entonces, a esta generosidad y a este dar, Pablo le llama gracia. Entonces, nos encontramos aquí con algo muy interesante. Cuando un creyente aprende a dar, lo que está sucediendo en su corazón es que la gracia de Dios está haciendo su efecto. Cuando alguien que se dice creyente, pero continúa con una actitud de mezquindad, de codicia, de avaricia, no da para la obra del Señor, pues simple y sencillamente ahí está evidenciando una falta de gracia en su corazón, ¿verdad? Y así eso lo único que está mostrando o evidenciando es que simple y sencillamente no ha querido rendir esa área de su vida para que Dios también manifieste su gracia. Bueno, y finalmente, vamos a regresar a Filipenses capítulo 2, versículo 12 y también el versículo 13, porque vemos aquí nuestra tarea. ¿Y cuál es la tarea del creyente? El creyente tiene que ocuparse en su salvación, en su salvación. No porque vaya a perder la salvación, porque obviamente sabemos que la salvación no se pierde, porque es un regalo de Dios, como vamos a ver a continuación, pero la parte del creyente es que él tiene que ocuparse en su salvación. Ahora, ¿qué significa esto? Significa continuamente estar haciendo el esfuerzo de trabajar en su salvación, no por su salvación. No está trabajando para ganarse su salvación. Y esto aquí el apóstol Pablo lo aclara en la carta a los Efesios, una carta anterior a Filipenses. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, dice aquí, porque por gracia sois salvos. Entonces es muy claro aquí el apóstol Pablo, por gracia, o sea, por el favor inmerecido de Dios, Él te ha dado la salvación. Continúa aquí, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, o sea, es un regalo de Dios. Pablo está explicando y aclarando este aspecto. Verso 9, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esto está quedando muy claro. Versículo 10, porque somos hechura suya, o sea, somos santificados, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que la salvación no es por obras, pero cuando uno es salvo, se va a evidenciar en buenas obras. Así es que no se está trabajando para ganarse la salvación. Romanos 3:20, permítame abundar un poquito más en este aspecto para que no haya ninguna duda. Romanos 3:20, dice aquí el apóstol Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos dio la salvación? El rescate de Cristo, derramando su sangre en la cruz del Calvario, fue la manera en que Dios nos justificó gratuitamente, ¿verdad? Y por ello obtuvimos la salvación. Entonces, verso 28, dice Pablo en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, esto debe quedar muy claro, que cuando Pablo se refiere en Filipenses 2:12 a ocuparnos en nuestra salvación, no está hablando de ganarnos por méritos propios o por buenas obras la salvación. En Filipenses 2:12 lo que Pablo está diciendo es, esfuércense no por obtener su salvación, sino nos está llamando a los creyentes a mantener un esfuerzo diligente, constante, para vivir de manera santa. Eso es lo que significa. No que nos esforcemos por ganarnos nuestra salvación, sino en esa salvación que ya Dios nos ha dado. Se requiere ahora el esfuerzo del creyente para crecer en santidad en esa salvación. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Dice Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así es que el crecimiento en la santidad, en esa santificación, requiere que el creyente se limpie, ¿verdad?, de la contaminación de carne y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Entonces, el creyente debe de tener ese sano respeto, ese sano temor de Dios para vivir una vida limpia. Entonces, se trata de avanzar, se trata de crecer en fe, de crecer en santidad a nuestra parte, ¿verdad? No trabajamos por nuestra salvación, sino que trabajamos en nuestra salvación al crecer en santidad. Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3, del 12 al 14. Pablo continúa aquí sobre esta importancia de que el creyente ponga su parte, ponga su esfuerzo, esa disciplina dependiente del Espíritu Santo. Filipenses 3:12, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aquí está el esfuerzo del creyente. Verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es que Pablo dice, hermanos, me esfuerzo, sigo adelante, prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? Parecerme más a Cristo, crecer en santidad, en ese proceso de la santificación. Así es que nos encontramos con este aspecto muy importante, muy interesante y muy práctico. Y estamos ahorita enfatizando el área del creyente en cuanto a lo que a él le corresponde de esforzarse por medio de la gracia. Ahora sí, vamos ya casi a concluir Filipenses capítulo 2, versículo 12. Entonces vuelve a decir el apóstol Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, Pablo dice, hermanos, ustedes han obedecido, siempre han obedecido. Entonces, aquí ya comenzamos a ver algunos de estos frutos en la vida del creyente. Quien ha nacido auténticamente de nuevo, de lo alto, del Espíritu Santo, es un creyente que obedece. Obedece la palabra de Dios, obedece la voluntad de Dios. Y Pablo, cuando estaba con ellos, pues estaba al pendiente y estaba al tanto de que sus creyentes, ¿verdad?, obedecieran al Señor. Sin embargo, cuando Pablo se tiene que retirar, estaba ausente y dice, hermanos, ahora en mi ausencia, ¿verdad? Ahora, mucho más ahora que no estoy con ustedes, ocúpense en vuestra salvación con temor
y temblor. Y yo creo que podemos tener aquí una buena aplicación. Hay un momento en donde a veces pues ya no contamos con la guía directa o la supervisión directa de algún hermano, de algún líder, de alguien que ha estado al pendiente de nosotros. Y como en este caso, mis hermanos, que por el confinamiento no pueden estar presencialmente, ¿verdad? Con cada joven, con cada adolescente, con cada adulto, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿está usted obedeciendo al Señor? Al Señor, a pesar de que no tenga el contacto regular que antes estaba teniendo con algún líder del grupo de vida, con su discipulador, con algún mentor, con quien sea. Bueno, ahora en su ausencia, pues eso no significa que vamos a descuidar la salvación. Dice Pablo, al contrario, mis hermanos, mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación. Así que, mis hermanos, mientras ahorita no todos pueden reunirse a los cultos dominicales, bueno, pues ese hecho no significa que no estemos atendiendo los mandamientos del Señor. Eso no significa que debemos o tenemos que estancarnos o dejar de crecer o dejar de asumir esos compromisos con el Señor. Como hemos dicho, el Evangelio no está en cuarentena. Entonces, sigamos compartiendo de Cristo, sigamos estudiando la palabra, sigamos orando, sigamos creciendo, sigamos madurando y llevando fruto para Dios. Esa es nuestra parte. Y Pablo concluye este versículo y primero Dios, el próximo miércoles veremos la tarea de Dios, el trabajo de Dios, lo que a Dios le compete, lo que a Dios le corresponde. Pero a nosotros nos dice el apóstol Pablo, con temor y temblor. O sea, con un temor saludable de no ofender a Dios. Con un temor saludable, entendiendo que el pecado tiene consecuencias. Cuida tu salvación, porque se pagó el mayor precio que fue la sangre de Cristo. Con temor y temblor, es decir, tienes que aborrecer el pecado, pero también tienes que entender que el descuido, el pecado, produce consecuencias. Tienes que temer un quebrantamiento moral en tu vida por estar cediendo poco a poco, un poquito para aquí, como dice Cantares, las zorras pequeñas se van comiendo la viña, zorras pequeñas, pequeñas locuras, pequeños descuidos, que tarde que temprano ocasionan un quebrantamiento moral. Estuviste con alguien con quien no tienes que estar, estás hablando con alguien con quien no tienes que estar hablando. Y así, situaciones pequeñas que quizás tú dices, pues esto no tiene mayor problema. Bueno, pues no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Entonces, con temor y temblor, no ser desleales al Señor. Leal a tu esposo, leal a tu esposa. Cuida tu testimonio en tu casa. Cuida tu testimonio en tu trabajo. Cuida tu buen testimonio, tu buena conducta en Cristo en tu escuela, con temor y temblor de deshonrar el nombre de Dios. Glorifica a Dios en todo lo que estés haciendo. Agrada a Dios en todas las cosas. Ocúpate en tu salvación. No la descuides, no la desatiendas. Requiere tu esfuerzo, requiere tu disciplina, dependiendo del poder del Espíritu Santo. Así es que, queridos hermanos, estamos teniendo ese equilibrio entre la fe y el esfuerzo. Bueno, pues yo espero que sí, y si no, pues es momento, un buen momento para corregir, un buen momento para volver a meditar y aplicar lo que dice Filipenses 2, 12 y 13. Y que Dios nos ayude con su gracia para ser fieles, para seguir creciendo en santidad y para llevar fruto que glorifique su nombre hoy y siempre. Mis hermanos, pues que Dios les bendiga, vamos a orar y Dios mediante, nos vemos, le esperamos el domingo a las 12 del día en el renuevo. Que Dios les llene de bendiciones lo que falta de esta semana, que Dios les guíe, les dirija, les fortalezca, les dé el ánimo, el gozo y la sabiduría y su gracia abundante, porque Dios quiere que vivamos victoriosamente en Cristo Jesús. Oramos. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque
nos permites entender ese balance, ese equilibrio que hay entre la fe y el esfuerzo personal, entre tu poder, mi Señor, entre tu Espíritu Santo, tu gracia y a la vez nuestra responsabilidad, de tal manera que podamos vivir a la altura de lo que tú ya nos has capacitado. Señor, sé con todas las familias aquí representadas y permítenos que el resto de esta semana, Señor, te glorifiquemos en todas las cosas y sigamos creciendo y sigamos fructificando para tu honra y para tu gloria. Gracias en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos estamos viendo.